mucho Mazda, Buenos autos hay acá realmente. Aquí los productos de lujo, 1640. ¿Colones? No, dólares. Ni siquiera son casas, son mansiones. Estos son mansiones realmente lo que están haciendo. Qué linda entradita, Si así es la entrada, ¿cómo será adentro? Visito. No hay absolutamente ni una persona. Recién allá abajo hay un chico de Rappi. Hola a todos, mi nombre es Hugo Sosa, esto es QPA y en el video de hoy, amigos, estamos en la zona de Escazú, en San José de Costa Rica, para ver cómo viven los millonarios de este país. Ustedes se me suscriben, me siguen, me apoyan, porque hoy vamos a recorrer el barrio más lindo, el más ricachón, el donde está la verdadera platica de San José de Costa Rica. Y cómo no empezarlo de otra manera, si ya con un caserón que tiene una garita, tiene un lugar de vigilancia para una seguridad. O sea, imagínense acá, debe vivir un juez, un político, un empresario, alguien con mucho dinero, porque para tener tu propia garita de policía hay que tener plata. En serio, miren el caserón que tiene el man, O sea, está envidiable, realmente da envidia, está gigante y, como dije, su propio lugar de vigilancia. Si bien nosotros ya tenemos un clásico en QPA de este video, hemos ido a barrios de millonarios en distintos países, en Perú, en Argentina, en Bolivia, en un montón de lugares. Cabe decir que realmente aquí en Costa Rica la diferencia entre la gente que por ahí tiene muchísima y la gente que tiene, bueno, bastante menos, no es tanta. No es un país que se caracterice por la desigualdad de las personas, sino más bien quizás un poco lo contrario. Quizás es uno de esos pocos países en Latinoamérica que tiene la fama, la popularidad de ser un poquito más equilibrado. De que quizás la gente que tiene tanto no tiene tantísimo más que la gente que tiene poquito. Ojo, yo estoy mirando atento los restaurantes y tal porque no desayuné y tengo un hambre importantísimo. Y estoy seguro que no todos los locales acá están para que yo pague. La placita está hermosa. Yo estuve en el centro de San José y las plazas bastante más descuidadas. Esta realmente la tienen, pero impecable. En principio se lo ve muy familiar al barrio. Creo que es normal que cuando uno tiene familia, cuando uno ya tiene hijos, por más que no tenga por ahí tanta plata, haga el esfuerzo de decir voy a pagar un poco más, voy a gastar un poco más en mi alquiler, en mi casa, en mi barrio, y me voy a mudar a un barrio que transmita más seguridad, que los chicos puedan salir a la calle sin problema. No es que en otros barrios de Costa Rica no pase, pero obviamente que en un barrio con más recursos va a haber más seguridad y va a haber más sensación de seguridad realmente, ¿no? Va a haber esa sensación de que todos estamos más seguros y que todo es más tranquilo. Eso es normal, ¿no? Entonces, por eso también lo veo muy familiar, muchas familias. Subí como una colina, que hay unos caserones espectaculares. Esta, por ejemplo, que acá atrás se puede apreciar un poquito mejor, pero realmente ahí hay otra, acá hay otra, y está full cubierto, realmente está todo cubierto, controlado por cámaras, con grandes portones, como es este el caso, ¿no? O como ese es el caso. Y incluso muchas casas tienen delante una garita de seguridad, como con un espacio para un guardia y tal. Igual no hay gente, no anda nadie acá, no hay absolutamente ni una persona. Recién allá abajo hay un chico de Rappi comiendo su almuerzo a la sombra, se nota que trajo un pedido y que vaya a almorzar. Pero realmente acá hay casas que valen plata. Si acá volara un dron, creo que sí veríamos estas casas de acá atrás. Realmente épicas, espectaculares. El Prezi debe vivir acá, el Prezi o un farmacéutico, algo así. Tiene mucho money. Qué linda entradita, Si así es la entrada, ¿cómo será adentro? Pisitos de mármol y todo lindo, ¿no? Che, bastante seguridad. Miren los alambres ahí de púa que tiene, tremendo. Mucha cámara, mucha seguridad, todo muy protegido y lindo. Miren esta casita hermosa, me gusta el color que tiene. Está muy lindo, muy lindo. Condominio, esto le dicen condominio. Quizás hay más de una familia que vive en este lugar. Por eso me imagino que se le dice condominio, y el nombre en inglés, Baalbek. Bueno, Baalbek, no sé ni qué significa. Miren, este lugar está cerrado, pero me gusta el nombre. Creme de la creme le pusieron. No lo disimularon ni un poco. Creme de la creme, así le pusieron de nombre directamente. Miren, acá llegamos como a un mall muy bonito, muy lindo, la verdad que está bueno. Atlantis Plaza se llama, se ve nice, Estas son las marcas que va a tener adentro y está espectacular realmente. Miren qué lindo, vamos a ver si nos dejan entrar o qué onda. Muy ricachones, pero tienen 50% de descuento. Eso sí, si vas al precio, seguramente $2.000. Bueno, 50% te queda $1.000. Girls Mat. Estamos pasando por otro centro comercial y vaya que hay lugares para hacer compras acá, Hay como
muchos lugares así como este centro comercial. Muchísimos. Ya es como el cuarto, quinto que cruzamos. Ni siquiera los estoy grabando todos porque realmente hay un montón, ¿no? De lugares para hacer sus compras, para ir a comer con marcas extranjeras y cosas por el estilo. Mira, especialidades en carnes. Acá, o sea, realmente hay muchos lugares para comprar, ir a pasear y hacer compras. Realmente muchos lugares para hacer compras. Plaza Colonial se llama este centro comercial. Está muy bonito, muy bonito. Aquí está la entrada. Es bello realmente. Me gusta el color, me gusta la arquitectura, las tejitas. Está bárbaro realmente, miren. Está excelente. No le da bien el sol, pero se ve bien. Un hipermercado de mascotas, único en su mundo, y una concesionaria de Mazda. Obvio, autitos carísimos, mi rey. Si yo ando a pata, apenas tengo bicicleta. Amigos, esta parte, miren lo que es este barrio que llegamos. Miren que está barriada, o sea, parece Canadá, realmente parece Europa, a no ser por una cosa. Hay una cosita que delata que estamos en Latinoamérica. Porque por el resto es espectacular, todas las calles pintaditas, la gente transita respetando el peatón, unos autos espectaculares, unas casas hermosas. Pero hay algo que delata que es Latinoamérica, y si no se dieron cuenta hasta acá, se lo digo yo, son realmente todos los cables que hay en el techo. Miren la cantidad, esto es muy típico de Latinoamérica. ¿Qué ciudad de Latinoamérica no tiene un cablerío así? Bueno, me lo ponen en los comentarios, porque realmente cada lugar de este subcontinente que fui, un cablerío lleno de cables. Y ya que están ahí escribiendo, se suscriben, me siguen, me apoyan, suscríbanse, apoyen este video de QPA. Que miren qué esfuerzo que hace, cómo camina, donde nadie camina. Los videos de QPA muchas veces son difíciles de grabar, muchas veces tenemos que viajar, muchas veces tenemos que perdernos y hasta ponernos en riesgo. Pero cuando uno va a un barrio de ricachones, realmente lo más peligroso es sacar la billetera, amigos. No hay cosa peligrosa, podés ir grabando con tu cámara tranquilamente, nadie intenta robarte, nadie intenta quitarte las cosas. Solo esos comerciantes abusivos que ponen precios en dólares cuando vos creías que eran en colones. Aquella gente que realmente viva en Escazú, no deje este video sin poner su comentario y comentarnos cómo es vivir acá, cómo es trabajar acá, cómo es esta zona realmente en su día a día. Miren, aquí ya vemos, bueno, presencia de la municipalidad y un cartelito muy lindo de Escazú para que la gente se saque una fotito, los que vengan a visitar y tal, se hagan un buen Instagram. Las paradas de buses épicas, no sé por qué tan geniales. Mira, hasta una puertita con llave para cambiar el texto este que tenemos. Está fresquito acá abajo. Les digo que el sol está bravo, pero abajo de esta parada, uy, se siente muy bien. Tremendo frescor y tremenda parada. ¿Por qué tan grande la parada de colectivos? Está enorme. Buenas, ¿qué tal? Está linda la plaza, miren. Tiene césped sintético. Espectacular. Césped sintético, eso es bien de platudos. Acá están todas las nanas con los niños. Hoy es domingo, así que no van al colegio. Hoy es día de que las nanas los cuiden. Y la plaza realmente está muy bonita. Miren, acá está la municipalidad. Justamente han hecho como una feria frente a la Muni. Quizás por el fin de semana. Me imagino que ahora más tarde se va a llenar de gente. Y hasta los banquitos están buenos, No solo están lindos y de metal, están grandes también. Miren, amigos, acá vemos el escudo de Escazú, el poblado de la ciudad. Y es una bruja, dice ciudad de brujas. ¡A su madre! Esta bruja hizo un hechizo para quedarse con el oro. Los autos buenazos, mirá, un BMW espectacular, un Honda, ¿qué más? Bueno, un Chrysler creo que es, una camioneta, una Amarok, lindos autitos, bastante lindos, de media para arriba. Gente, ahora llegamos a un parquecito que se llama Los Conejos, debería llamarse Los Millonarios, porque miren las casas que hay, miren las mansiones espectaculares que hay aquí. Ni siquiera son casas, son mansiones. Estos son mansiones realmente lo que estamos viendo. Gente, en esta parte de lo que es Escazú, vemos mucho estas casas que tienen así una entrada totalmente privada, totalmente asegurada, con alambre de púas, con rejas, con cámaras. Y la casa está, bueno, al fondo realmente. Y es totalmente privado, o sea, acá sí que no podemos entrar ni ver la casa a menos que tuviéramos un dron. O sea, la gente aquí muy reservada, en extremo reservada. ¿Qué quiere decir? Hay plata. Miren, amigos, los autos, lindas camionetitas, mucho BMW, mucho Honda, mucho Suzuki, mucho Chrysler, mucho Mazda, Buenos autos hay acá realmente. Aquí los productos de lujo que tienen. Precio contado, dice 1.640 ese sofá. ¿Colones? No, dólares, amiguitos. Dólares. Está en dólares el precio. El perrito, 500 dólares también. Miren acá, toda una cómoda, hermosa, con un espejito hecho a la India. También en dólares el precio, sin lugar a dudas. Hay muchas tiendas con artículos de lujo, con decoraciones y cosas de lujo que solamente gente millonaria podría pagar y solamente gente millonaria se atrevería realmente a poner en su casa a riesgo de que su hijo se lo rompa. Miren, amigos, al lugar épico que llegamos, presiento que es una zona de oficinas. Quizás aquí está Google, quizás aquí está Microsoft o Meta, no lo sabemos. Nos pueden poner en los comentarios qué clase de empresas se instalan acá. Seguramente que si este fuera un día de semana, de lunes a viernes,
Aquí estaría lleno de oficinistas. Se me ocurre que habría mucha gente de camisa, muchas chicas bien arregladitas que vendrían a trabajar acá. Olive Garden, dice ahí, no sé si es el nombre del edificio, es un hotel o qué es, pero este lugar realmente es muy bonito, muy bello, muy bello. Aquí sí notamos que hay construcciones, hay varios edificios que se están haciendo, que están a medio terminar. Y como siempre unos autazos, miren ese Nissan, bárbaro la verdad. Yo igual mucho de auto no entiendo porque yo solo transporte público y a pata, re pobre. Pero miren, sí hay construcciones, típico de un barrio que hay recursos, que hay dinero, va a haber siempre mucha construcción. Eso es algo que tienen en común todos los barrios ricos. Aquí otro paseo de compras, como si no hiciera falta. Otro más gigante, enorme, divino. No, realmente este barrio es una cosa de locos. Escazú es mi lugar. Yo me voy a comprar acá un terrenito en Escazú. Me hace una casita de madera, porque para lo único que me alcanza. Yo aprovecho para agradecerles a los mecenas del canal, a los miembros, a la gente que mes a mes nos apoya en Facebook, en YouTube. Vos también podés hacerlo ahí abajito, si vas, y ser uno de estos héroes, genios, mecenas capísimos, que realmente cada uno de ellos, si fuera por QPA, se merecería una mansión en Escazú.